Reva Sevander, la tercera hermana. Reva, también conocida como la tercera hermana, es probablemente la inquisidora más polémica de todas. Y no solo por lo que hizo, sino por cómo su historia fue contada. Era una iniciada en el Templo Jedi cuando estalló la Orden 66, apenas una niña que presenció el horror absoluto cuando Anakin Skywalker entró al templo acompañado por los soldados de la 501 y masacró a todos los jóvenes que encontró en su camino. Reva fue apuñalada en el estómago por Vader y dejada por muerta entre los cadáveres de sus compañeros, pero sobrevivió. Y esa supervivencia la marcó de una manera que definiría el resto de su existencia. Lo interesante aquí es que Reva nunca fue realmente una sierva leal del Imperio. Su ingreso al Inquisitorius no fue por desencanto con los Jedi, ni por una caída natural al lado oscuro, sino por una obsesión muy específica y muy personal: acercarse lo suficiente a Darth Vader como para matarlo. Toda su carrera como inquisidora, toda su crueldad calculada, toda su ambición desmedida, no eran más que una máscara para un plan de venganza que llevaba años construyendo en silencio. En la serie de Obi-Wan Kenobi, la vemos llegar al punto de apuñalar al Gran Inquisidor y dejarlo aparentemente muerto, con tal de ganarse la confianza de Vader y ascender en la jerarquía. Y casi lo consigue. Si te está gustando el vídeo, suscríbete y acompáñame a rescatar del olvido a estos cazadores de Jedi. Casi, porque Vader lo sabía todo, desde el principio. La supuesta ingenuidad del Señor Oscuro fue una trampa tendida con una paciencia que solo un Sith puede tener. Cuando Reva finalmente se lanza contra él en Yavin, Vader ni siquiera enciende su sable durante la primera parte del encuentro. La humilla, la desarma, la apuñala con su propia espada, igual que hizo años atrás en el templo, dejándola tirada en el suelo como si fuera basura. Y aquí viene el giro más extraño de todo su arco narrativo. No muere. Las heridas de sable láser en esta serie funcionan más como un hematoma persistente que como una lesión mortal, algo que muchos fans criticaron en su momento con razón. Aún así, Reva, medio muerta, y con una herida que tendría que haber acabado con cualquier ser vivo, cruza la galaxia hasta Tatooine para intentar asesinar al hijo de Vader, un niño pequeño llamado Luke Skywalker. En el último instante, cuando tiene al chico inconsciente en sus brazos, se ve reflejada en Vader y se detiene. Devuelve al niño sano y salvo a los Lars y desaparece en el horizonte del desierto. ¿Qué fue de ella después de ese momento? Sigue siendo un misterio total. Dave Filoni tendrá que decidir algún día si la trae de vuelta o si la deja flotando en el limbo del canon. Lo que sí está claro es que su arco es uno de los pocos casos en los que un inquisidor logra romper el ciclo de odio que alimenta al lado oscuro, aunque sea a costa de una carrera imperial construida sobre cimientos completamente podridos. Trilla Suduri, la segunda hermana. La segunda hermana, cuyo nombre real era Trilla Suduri, es para muchos fans y también para mí una de las inquisidoras mejor escritas del canon actual. Su historia es de esas que te dejan mal cuerpo precisamente porque entiendes perfectamente cómo llegó al punto en el que llegó. Trilla era padawan de la Jedi Cereyunda cuando se desató la Orden 66. Juntas intentaron proteger a un grupo de jóvenes iniciados escondiéndolos del Imperio. Cere se sacrificó para desviar la atención de los cazadores, pero fue capturada y torturada hasta que, destrozada psicológicamente, reveló la ubicación del escondite. Trilla fue capturada, los jóvenes masacrados y la futura inquisidora sometida a semanas, meses, quizá años de tortura mental y física en la fortaleza Inquisitorius en Nur. Cuando por fin cede al lado oscuro, lo hace creyendo que su maestra la traicionó voluntariamente.
una mentira cuidadosamente cultivada por sus torturadores. Como segunda hermana, Trilla se convierte en una de las cazadoras más ambiciosas y sádicas de toda la organización. Disfruta el miedo de sus presas, disfruta el poder, y su objetivo más importante termina siendo Cal Kestis, el joven protagonista del videojuego Jedi Fallen Order, que viaja acompañado precisamente por Cire Junda. La ironía narrativa es brutal. Durante todo el juego, Trilla persigue a Cal con una intensidad que va más allá de lo estratégico, porque para ella, capturarlo significa también castigar a la mujer que la abandonó en la oscuridad. Cuando finalmente logra hacerse con el holocrón que contiene la lista de niños sensibles a la fuerza y lo lleva a la fortaleza, el enfrentamiento final se cierne sobre ella. Cal y Cere la persiguen hasta Nur. En el duelo final, derrotada y agotada, Trilla tiene un momento de lucidez. Cere le dice la verdad, que nunca la traicionó voluntariamente, que las mentiras del Imperio la habían consumido también a ella. Y por primera vez en años, Trilla baja la guardia. Reconoce, aunque sea por un segundo, que todo su dolor había sido construido sobre un engaño. Y entonces aparece Vader. Sin decir una palabra, atraviesa a Trilla con su sable y la mata sin permitirle siquiera un último aliento. Es una de las escenas más trágicas del canon moderno y deja clarísimo el precio real de fracasarle al Imperio. La redención estaba al alcance de su mano, y Vader se encargó personalmente de cortar esa posibilidad antes de que pudiera germinar. Masana Taidt, la novena hermana. El noveno hermano, cuyo nombre original era Masana Taiti, era una Jedi datomiriana que sirvió en la Orden durante las Guerras Clon. Y su historia es, siendo sinceros, la crónica de cómo un personaje pierde partes del cuerpo en cada aparición que tiene. Lo digo en serio, es casi un chiste recurrente dentro del canon. Capturada y torturada tras la Orden 66, la novena hermana fue moldeada por Vader con su habitual lección sobre la pérdida. En su caso, Vader le arrancó el ojo izquierdo como marca permanente de su nueva lealtad al lado oscuro. Y ese fue solo el primer trozo de su cuerpo que perdería. En la misión a Mon Cala para cazar al Padawan Ferren Bar, las cosas se torcieron de una manera espectacular. Bar, que tenía conocimientos profundos sobre los chips inhibidores de los clones, los activó durante el combate. Los soldados de la purga se volvieron contra los inquisidores. En el caos, el sexto hermano, buscando una vía de escape, cortó la pierna de la novena hermana para ganarse unos segundos de ventaja. Un compañero literalmente la mutiló para huir. Ella sobrevivió, le pusieron una pierna cibernética y siguió operando como cazadora. Años después, la enviaron a apoyar a la segunda hermana en la persecución de Cal Kestis. En el enfrentamiento en Kashyyyk, sobre las ramas gigantescas del árbol origen, Cal le cortó la mano derecha y luego le abrió la espalda de un corte, tras lo cual la arrojó al vacío con un empujón de fuerza. Sobrevivió esa caída también. Porque claro, y su aparición final en la secuela, Jedi Survivor, concluye con Cal decapitándola en Coruscant después de un duelo en el que intentó razonar con ella y devolverla al camino de la luz. No hubo manera. Un ojo, una pierna, una mano y finalmente la cabeza. Si algún personaje del canon ha sufrido en cuerpo propio el precio de servir al Imperio, fue ella. Es irónico que su especie, los datomirianos, tenga una conexión ancestral con la magia oscura y las brujas de la noche, y aún así, ella encontrara su perdición en una organización que operaba con reglas completamente distintas a las de su propia cultura. Si estas caídas al vacío del alma te están enganchando, suscríbete y no dejes que esta historia termine aquí para ti, el Gran Inquisidor. Y ahora toca hablar del más icónico de todos, el Gran Inquisidor,
líder del Inquisitorius y primer miembro de la organización que el público conoció en la serie Rebels. Era un pauano del planeta Utapau, aunque su nombre real nunca ha sido revelado oficialmente. Antes de su caída, era un caballero Jedi que sirvió como guardián del templo durante las guerras clon, y su descenso al lado oscuro tiene una construcción narrativa preciosa, porque no fue una caída violenta ni repentina, sino una erosión lenta motivada por el resentimiento. El Gran Inquisidor, cuando aún era Jedi, sentía una curiosidad insaciable por ciertos archivos restringidos del templo, archivos a los que el bibliotecario jefe Jocasta Tanu le negaba el acceso una y otra vez, considerándolo indigno del conocimiento que buscaba. Esa frustración creció cuando le tocó servir como guardia durante el juicio de Ahsoka Tano, cuando ésta fue acusada injustamente del atentado al templo Jedi. Presenciar cómo la Orden abandonaba a una de los suyos sin dudarlo fue el golpe definitivo a su fe. Cuando se emitió la Orden 66, sobrevivió, y el emperador, reconociendo su potencial y su rencor, se le acercó personalmente para ofrecerle un nuevo propósito: el acceso a los archivos que siempre le habían sido negados, el conocimiento, el poder. Lo aceptó sin resistencia. Como Gran Inquisidor, su ventaja sobre cualquier otro cazador era precisamente ese conocimiento profundo de los Jedi supervivientes, de sus debilidades, de sus patrones de combate, de sus puntos ciegos emocionales. Durante una misión, tuvo la oportunidad de enfrentarse personalmente a Jocasta Tanu, la bibliotecaria que tanto despreciaba, y la derrotó en combate. Iba a matarla, pero Vader intervino. La quería viva. Su caza más conocida fue la del caballero Jedi Kanan Jarrus y su padawan, Ezra Bridger. En múltiples enfrentamientos, y siendo objetivamente superior en cada aspecto técnico del combate, falló una y otra vez en capturarlos. El duelo final sobre un destructor estelar en órbita de Mustafar terminó con Kanan, en un momento de claridad absoluta con la fuerza, derrotando al Gran Inquisidor. Y aquí viene la parte más oscura de su historia. Antes que enfrentar la ira de Vader por su fracaso, el Gran Inquisidor eligió dejarse caer al reactor del destructor y morir. Pero ni siquiera la muerte lo liberó. Vader, en un acto de crueldad que rompe cualquier convención, ató el espíritu del Gran Inquisidor a un puesto avanzado Jedi en el planeta Tempest, condenándolo a vigilar el lugar por toda la eternidad. Años después, Luke Skywalker se encontró con ese espíritu ardiente cuando buscaba materiales para construir un nuevo sable. Luke lo derrotó otra vez, y cuando el pauano suplicó ser liberado, Vader se negó. Su castigo continúa. Su espíritu sigue ahí, incapaz de pasar a la fuerza, atrapado en una forma fantasmal que no descansa. Piensa en ello por un momento. Ni la muerte fue un escape, ni siquiera el fin de su cuerpo físico le concedió paz. Es, probablemente, uno de los destinos más horribles que un personaje haya recibido en todo el canon. Barry Sophie. Barry Sophie es quizá el caso más doloroso y complejo de todos. Era la padawan de la Jedi Luminara Unduli, y durante las guerras clon se fue desencantando profundamente con la Orden. Veía a los Jedi como marionetas de los intereses militares de la República, alejados por completo de su misión original de mantener la paz. Ese desencanto la llevó al acto más drástico imaginable: orquestar un atentado en el propio templo Jedi y enmarcar a su mejor amiga, Ahsoka Tano, como la culpable. Ahsoka fue detenida, expulsada de la Orden y juzgada públicamente antes de que Anakin descubriera la verdad y detuviera a Barriss en el último momento. Durante el juicio, Barriss no negó nada. Aprovechó el momento para lanzar una crítica demoledora contra la Orden delante del Senado, incluyendo al propio canciller Palpatine, y sus palabras calaron hondo, incluso en algunos Jedi.
Después de eso, la serie Clone Wars fue cancelada y Barriss desapareció del canon durante más de una década. Durante años, los fans especularon con todo tipo de teorías, que era la séptima hermana, que había muerto, que estaba en algún calabozo imperial. En 2024, Tales of the Empire resolvió el misterio. Barriss había sobrevivido a la caída de la República y había sido reclutada al Inquisitorius por una antigua conocida, la cuarta hermana, Lyn Rakish. Se le dio a elegir entre pudrirse en una celda o abrazar el lado oscuro y servir al Imperio. Aceptó. Pasó por la prueba ritual de matar a otros 2 candidatos en un combate a muerte y se convirtió en inquisidora, pero su corazón nunca estuvo del todo en ello. A diferencia de muchos de sus compañeros que disfrutaban de su nuevo poder, Barriss seguía siendo una mujer atormentada por dudas. Con el tiempo, presenciar la crueldad del Imperio contra civiles inocentes reabrió las grietas en su lealtad y terminó desertando. Se convirtió en una sanadora errante que recorría el borde exterior, ofreciendo ayuda a los que sufrían bajo el régimen imperial. Años más tarde, al intentar proteger a una familia con un niño sensible a la fuerza, se cruzó de nuevo con Lyn. Barriss se sacrificó para dar tiempo a la familia a escapar y murió en el intento. Aunque sus últimas palabras lograron sembrar la duda en Lyn, que terminaría abandonando también al Imperio. Es una historia conmovedora en la ejecución, aunque personalmente creo que funcionaría mejor si su redención hubiera pasado por Ahsoka, la persona a la que traicionó en primer lugar. Habría tenido un peso emocional muchísimo mayor y habría cerrado uno de los arcos más rotos del canon moderno. Marrok, el primer hermano. Marrok, el primer hermano, es uno de los inquisidores más enigmáticos y decepcionantes en partes iguales. Introducido en la serie de Ahsoka, su sola aparición desató una fiebre teórica entre los fans que no se veía desde los días del líder supremo, Snoke. ¿Quién era? ¿Ezra Bridger? ¿Barriss Offee? ¿Starkiller, rescatado del universo expandido? ¿El joven Pong Krell? ¿El iniciado Jedi llamado Pong del canon? Las teorías volaron durante meses, y la revelación final fue la más decepcionante posible. Marrok no era nadie. Un inquisidor más, sin historia, sin identidad, resucitado por la magia de las brujas de Dathomir, al servicio de Morgan Elsbeth. Cuando Ahsoka lo atraviesa con su sable en Seatos, el cuerpo de Marrok se disuelve en una niebla verde, confirmando que llevaba muerto décadas antes de esa aparición. Lo que sí es interesante es la simbología detrás del personaje. El nombre Marrok remite a la leyenda artúrica de Sir Marrok, un caballero que fue transformado en lobo por su esposa, que había aprendido magia oscura de la hechicera Morgana Le Fay. ¿Y quién está detrás de la resurrección de Marrok en Ahsoka? Morgan Elsbeth, que comparte ese mismo nombre raíz. Encima, la estética lobuna del personaje, junto con los nombres de Baylan Skoll y Shin Hati, toma inspiración directa de la mitología nórdica. Skoll y Hati son los lobos destinados a perseguir al sol y a la luna en el Ragnarok. La mano de Dave Filoni está por todas partes en esta serie. Es una pena que la recompensa simbólica fuera tan hueca en el plano narrativo. El quinto hermano. El quinto hermano era un antiguo iniciado Jedi, oriundo del planeta Arterrasa, aunque en algunas fuentes se menciona con variantes del nombre. Su caída al lado oscuro se debió a la indignación que sintió cuando el Senado Galáctico autorizó la minería destructiva de su planeta natal, una decisión que provocó la muerte de incontables habitantes. Los Jedi no intervinieron, no hicieron nada, y para él eso fue el fin de cualquier fe en el orden. Tras la caída de la República, se alistó voluntariamente al Inquisitorius. No fue reclutado bajo coacción como otros. Él quería estar ahí.
Como inquisidor, el quinto hermano fue de los más brutales. Su estilo era puramente fuerza bruta, sin la sofisticación ni la paciencia del gran inquisidor. Cazó a Jedi como Ith Kod, se enfrentó a Obi-Wan Kenobi en la serie homónima, y tras la muerte del gran inquisidor en Rebels, se asoció con la séptima hermana para cazar a la tripulación del espectro. Sus enfrentamientos con Kanan y Ezra son, siendo sinceros, una de las partes más repetitivas de toda la serie. Cada episodio se sentía como el mismo guión. La tripulación necesitaba algo. Llegaban a un planeta, aparecían el quinto hermano y la séptima hermana, había un combate y la tripulación escapaba. Casi un formato televisivo clásico. Se ganaron la fama de ser los villanos de la semana más insignificantes del canon. Su muerte llegó en Malachor, donde, junto con la séptima hermana y el octavo hermano, intentaron emboscar a los héroes sin saber que Darth Maul también estaba en el planeta. Tras ser desarmado por Ahsoka, fue rematado por Maul de un corte limpio. Ah, y por cierto, su apariencia en la serie de Kenobi merece una mención aparte. Es imposible no notar que en acción real, el personaje perdió todo el aire imponente que tenía en Rebels. Parece más bajo, más rechoncho, menos amenazante. Una pena, porque sobre el papel era de los más letales. En Rebels, aquella aura de amenaza robusta que imponía incluso junto a villanos como Thrawn, se diluyó en Kenobi, hasta volverse casi cómica. Un recordatorio de lo delicado que es trasladar un diseño animado al terreno de la acción real sin perder intención en el proceso. Bill Vallen, el sexto hermano. El sexto hermano era un humano llamado Bill Vallen, que sirvió brevemente como Jedi antes de caer. Al inicio de su entrenamiento como inquisidor, Darth Vader le cortó el antebrazo inferior durante una sesión. Vader lo hacía con todos. Era su lección personal sobre la pérdida, sobre el coste del poder que estaban abrazando. Bill participó en varias misiones, entre ellas la caza del Padawan Ferren Barr en Mon Cala, junto a la novena hermana y el décimo hermano. Fue él quien, presa del pánico tras la activación de los chips inhibidores, cortó la pierna de la novena hermana para escapar. Un acto de cobardía y traición que define perfectamente el tipo de persona en la que se había convertido. Su muerte llegó poco después en la luna Rada. Para atraer a una supuesta Jedi que se escondía en la zona, el sexto hermano empezó a torturar y asesinar agricultores, grabándose mientras lo hacía. Un acto de maldad calculado que funcionó. La Jedi oculta resultó ser nada menos que Ahsoka Tano. Desarmada, Ahsoka lo enfrentó y en un momento de brillantez táctica, utilizó la fuerza para arrancar los cristales Kyber del sable giratorio del Inquisidor mientras estaba activado. El arma, inestable y sin sus cristales corruptos, explotó en las manos de Bill, matándolo en el acto. Los cristales Kyber rojos fueron después purificados por Ahsoka, que los utilizó para construir sus icónicos sables blancos. Una muerte poética para un personaje que había encarnado la peor versión del Inquisitorius. Que su propia arma, ese símbolo de corrupción y sangrado de Kyber, terminara siendo la causa de su destrucción. Es uno de esos detalles que hace que el lore de Star Wars funcione tan bien cuando los escritores se esfuerzan. La séptima hermana. La séptima hermana era una mirialana entrenada por la maestra Jedi Asakura, antes de caer al lado oscuro tras la Orden 66. Y esto es importante porque durante años, los fans pensaron que la séptima hermana era en realidad Varys, ya que ambas son de la misma especie. Esa teoría circuló durante casi una década antes de ser descartada. Al comienzo de su carrera como inquisidora, desarrolló una rivalidad feroz con la 13ª hermana. Se entrenaban juntas y los combates entre ellas terminaban, a veces con agresiones deliberadas.
En una ocasión, la 13ª le lanzó con la fuerza un puñado de murciélagos arácnidos durante un entrenamiento, una broma cruel que inspiró a la 7ª hermana a comenzar a usar droides exploradores como ayuda en sus cacerías. Usó esos mismos droides más tarde para electrocutar a la 13ª hermana como venganza, y disfrutó del espectáculo. El Inquisitorius era tóxico incluso entre ellos mismos. Tras la muerte del Gran Inquisidor, trabajó codo con el 5º hermano persiguiendo a la tripulación del Espectro. Y, como ya dije antes, estos dos eran prácticamente los villanos recurrentes de la semana. Su presencia nunca se sintió amenazante de verdad. La tensión desaparecía cada vez que aparecían, porque todos sabíamos, como espectadores, que no iban a conseguir nada. Su muerte llegó también en Malachor, cuando Maul la levantó con la fuerza y la mantuvo suspendida en el aire, esperando a que Ezra atacara. Cuando Ezra dudó, Maul lanzó su propio sable y cortó a la 7ª hermana por la mitad. Fin. Una muerte rápida para un personaje que, por desgracia, nunca se había ganado una muerte memorable. Tenía potencial, su estética inquietante, su voz, su relación con los droides exploradores que convirtió casi en marca personal. Todo eso quedó desaprovechado bajo el peso de una estructura narrativa que la trataba como un obstáculo reutilizable, el 8º hermano. El 8º hermano era un terreliano Django Jumper, una especie con una habilidad natural única. Los miembros de su especie pueden saltar enormes distancias gracias a su anatomía. Y también, en teoría, era un ex-Jedi, aunque los detalles sobre su vida anterior nunca han sido confirmados. Tras la muerte del Gran Inquisidor, el 8º hermano vio una oportunidad para reclamar el título. Empezó a perseguir al antiguo señor Sith conocido como el Sombra, sin saber en realidad que se trataba de Maul. Siguió ese rastro hasta el santuario Sith de Malachor, donde se topó con Kanan, Ezra y Ahsoka. Superado en número, el 8º hermano intentó pedir refuerzos. Y para su suerte, el 5º hermano y la 7ª hermana también estaban en el planeta por razones paralelas. Los 3 inquisidores formaron una alianza temporal. Durante el enfrentamiento, el 8º hermano reveló una característica de los sables giratorios de los inquisidores que pocos fans conocían. Podían usarse como dispositivo de vuelo. El arma tenía la capacidad de levantar a su portador y desplazarlo por el aire durante un tiempo limitado. Es una de las cosas más raras del diseño del Inquisitorius, y siendo honestos, absolutamente ridícula si lo piensas fríamente. Un sable láser que es también un helicóptero. Bueno, Star Wars hace lo que quiere, y no le pedimos más. Cuando el 8º hermano intentó escapar activando esta función, su sable había sido dañado durante el combate. El mecanismo falló a media altura y lo mandó a estrellarse contra las profundidades de Malachor. Nunca se recuperó el cuerpo. Dentro de lo predecible que era este personaje, tenía uno de los estilos acrobáticos más interesantes del grupo. Su diseño era genuinamente bueno. Siempre me pareció que, de haber recibido un arco en condiciones, podría haberse convertido en uno de los cazadores más interesantes del grupo. Esa combinación entre agilidad natural de su especie y una ejecución marcial más refinada que la del 5º hermano prometía mucho. Proset Dips, el 10º hermano. El 10º hermano era un miraluca ciego que había sido nada menos que un maestro Jedi antes de su caída. Su nombre era Proset Dips, y eso lo convierte en el miembro más alto en la jerarquía Jedi de todos los inquisidores conocidos. No era un padawan frustrado, ni un caballero caído. Era un maestro pleno, con años de experiencia. Durante las guerras clon, Dips acompañó a Mace Windu y a un grupo de Jedi en una misión al planeta His Reach. Lo que presenció durante esa campaña, la cantidad de vidas desperdiciadas,
la forma en que la Orden se estaba convirtiendo en un ejército más, lo llevó a un punto de ruptura. Atacó a Mace Windu directamente. Fue derrotado y arrestado con rapidez, por supuesto. Nadie derrotaba a Mace con facilidad. Fue llevado ante el Alto Consejo, juzgado y encontrado culpable de traición. La expectativa era la ejecución, o, en el mejor de los casos, el exilio. Pero Mace abogó por la misericordia. En lugar de matarlo, Deeps fue sentenciado a trabajar en los archivos Jedi bajo probación, con la esperanza de que reflexionara. Pero Deeps seguía siendo desafiante. Se burló de Mace cuando salió del tribunal, y cuando llegó la Orden 66, abandonó por completo a los Jedi y se alistó al Inquisitorius sin mirar atrás. Como 10º hermano, participó en la misión a Mon Cala. Y como ya mencioné, esa misión fue un desastre absoluto para los inquisidores. Cuando los soldados de la purga se volvieron contra ellos por los chips activados por Ferren Barr, Deeps fue pillado completamente por sorpresa. Los clones lo ejecutaron en el sitio, convirtiéndolo en uno de los primeros inquisidores confirmados en morir durante la era imperial. Para alguien que había sido maestro Jedi, maestro real con un historial de combate, terminar acribillado por clones en una emboscada es casi un último mensaje del destino sobre lo hueco que fue su viaje al lado oscuro. El 11º hermano. El 11º hermano es otro inquisidor del que se sabe muy poco. Introducido en Tales of the Jedi, su verdadera identidad como Jedi, antes de su caída, nunca ha sido revelada. En el episodio, el 11º hermano fue enviado a una aldea agrícola remota, tras recibir el Imperio un aviso de que una Jedi se escondía entre los habitantes. Esa Jedi era Ahsoka Tano, que había regresado a la aldea después de entregar una cosecha. Cuando llegó, se encontró con el lugar en llamas y al Inquisidor esperándola. Reconoció a Ahsoka de inmediato y la atacó sin pensarlo 2 veces. Pero Ahsoka, incluso desarmada, era ya una fuerza de la naturaleza. Lo desarmó con un movimiento fluido y lo mató con su propio sable de un corte limpio. Iskat Akaris, la 13ª hermana. La 13ª hermana, cuyo nombre original era Iskat Akaris, tiene una de las historias más interesantes y también más trágicas del conjunto. Era una Padawan cuando estalló la primera batalla de Geonosis y presenció la muerte de su maestro a manos de un guerrero geonosiano. Esa pérdida, combinada con la urgencia de la guerra, la llevó a ser nombrada Caballero Jedi, junto con un grupo que incluía a Anakin Skywalker. Una promoción adelantada, digamos. Pero la Orden, desconfiando de su equilibrio emocional, le asignó muy pocas misiones de importancia. Iskat se sentía marginada, ignorada, minusvalorada. En un encuentro breve con el canciller Palpatine, cometió el error de expresar abiertamente sus frustraciones con la Orden. Fue todo lo que él necesitaba saber. A lo largo de su tiempo como Jedi, Iskat desarrolló un vínculo muy especial con otro caballero, Tualon Yaluna, un Twi'lek que siempre la acompañaba en las pocas misiones que sí le encomendaban. Cuando se emitió la Orden 66, los clones la perdonaron, no por accidente, sino porque Palpatine había dado instrucciones específicas de capturarla con vida. La llevaron a Coruscant. El Gran Inquisidor la recibió personalmente, y ahí comenzó su nueva vida como 13ª hermana. Años después, un nuevo recluta fue llevado a la fortaleza Inquisitorius. Cuando ambos se enfrentaron en un combate de entrenamiento, Iskat reconoció a su viejo amigo. Tualon también había caído, y lo que antes era afecto platónico entre 2 Jedi prohibidos de amar por el código, se convirtió, en el lado oscuro, en una relación sentimental secreta. Un romance que ambos mantuvieron oculto durante años, mientras cazaban Jedi juntos por toda la galaxia. Su última misión fue precisamente la caza del maestro Ed Koth, junto a Vader y al 5º hermano. Al regresar a Coruscant,
Vader, que ya había pasado tiempo suficiente con ellos como para detectar la química que había entre ambos, interpretó la relación como una traición al código del Inquisitorius. Sin previo aviso, encendió su sable para ejecutar a Iskat. Tualon bloqueó el golpe. Ambos huyeron por las calles de Coruscant, pero Vader era Vader. Los persiguió, los alcanzó, los levantó con la fuerza y los empaló con sus propios sables el uno contra el otro. Una muerte compartida que, dentro de lo brutal, tiene una carga romántica innegable. Son probablemente los inquisidores mejor desarrollados, fuera del Gran Inquisidor y Trilla, y la naturaleza prohibida de su vínculo les da un peso que los otros cazadores simplemente no tienen. Tualon Yaluna. Tualon Yaluna, el Twi'lek al que acabo de mencionar, merece una mención aparte porque su historia es igual de específica. Cuando se emitió la Orden 66, Tualon estaba en el planeta Frong cazando a un líder separatista que había arrasado una aldea entera. Iskat estaba con él. Cuando llegó la Orden, a ella le ofrecieron unirse al Imperio. A él lo dejaron morir. Los clones abrieron fuego, pero Tualon, herido y alimentado por la rabia pura de sentirse abandonado por la mujer a la que quería, sobrevivió. Los clones lo capturaron, lo llevaron a Coruscant, lo torturaron, le prometieron venganza contra la persona que lo había traicionado. Aceptó. Y la ironía trágica es que la persona que más odiaba, a la que juraba matar, era precisamente la que más había querido. Cuando finalmente se reencontraron como inquisidores, ese odio se desmoronó en cuestión de segundos. La emoción que se suponía destilada en pura rabia se filtró de vuelta como afecto, y el ciclo empezó a repetirse. Dos almas rotas encontrándose en el lugar equivocado bajo el pretexto equivocado. Lin Rakish, la cuarta hermana. Lin Rakish, la cuarta hermana, era una nautolana que, como ya comenté, había sido Jedi con el nombre de Liari antes de su caída. Fue una de las primeras reclutas del Inquisitorius y participó activamente en la captación de nuevos miembros. Su relación con Barry Sophie es el núcleo de su arco, aunque personalmente nunca me ha convencido del todo que se construya una relación emocional entre dos personajes sin mostrarnos su historia previa compartida. Durante un enfrentamiento entre las dos, Lin hirió gravemente a Barris casi por accidente. Las palabras moribundas de Barris, recordándole quién había sido antes del Imperio, causaron un impacto profundo. Lin dejó atrás su sable de inquisidora en la cueva del combate y cargó con el cuerpo herido de su antigua amiga, aparentemente decidida a abandonar al fin el camino oscuro. La inquisidora sin nombre, maestra de Ochi. Y luego queda una inquisidora sin nombre que aparece en los cómics. Una mujer que había adoptado a una adolescente llamada Ochi como aprendiz. La historia terminó de forma abrupta. Ochi asesinó a su maestra al considerarla demasiado débil para merecer el título. Ese pequeño detalle, casi olvidable, contiene la verdad fundamental sobre el Inquisitorius. No era una hermandad, era un nido de alacranes donde cada miembro vivía a la sombra del siguiente, donde la traición era moneda corriente y donde la única lealtad real era hacia el miedo. Un miedo a Vader, un miedo al emperador, un miedo a ser devorado por tus propios compañeros. Era imposible sobrevivir en una organización así a largo plazo. Y eso fue exactamente lo que el emperador quería. Una herramienta eficaz, desechable y perfectamente controlable por el terror. Cuando observas el panorama completo del Inquisitorius, una cosa queda clarísima. Ninguno de sus miembros tuvo un final digno. Todos, sin excepción, murieron de formas humillantes, traicionados, mutilados o atrapados entre dos fuegos. Y tiene todo el sentido del mundo, porque el lado oscuro, en Star Wars,
nunca recompensa la lealtad ni el sacrificio. Solo consume hasta que no queda nada que consumir. Los inquisidores, más que cazadores de Jedi, fueron víctimas perfectamente diseñadas para alimentar el engranaje del Imperio. Gente rota, llena de resentimiento, convencida de que la Orden les había fallado. Y en lugar de encontrar paz, encontraron al mayor depredador de todos, disfrazado de Salvador, Palpatine. Esa es la verdadera tragedia del Inquisitorius. No es que fueran villanos, es que fueron moldeados como tal desde el dolor más humano. Suscríbete si quieres seguir caminando conmigo por los rincones más oscuros y olvidados de esta galaxia.